ver un discipulado sobre la vida del creyente. Estaba comentando yo que los quería al frente, ¿verdad? Para leer, ¿verdad? Es una enseñanza y voy a ocupar lectores de la Biblia y yo necesito que participen, que traigan su cuaderno, porque no es una predicación, es una enseñanza donde yo voy a ocupar lectores. ¿Ve? Así que no duden en acercarse o lo van a acercar. Este discipulado habla de la vida de un creyente y está dividido en 3 secciones. Vamos a ver solamente la primera sección, que es del discipulado, que es una vida, una relación con Dios. No puede haber un discipulado sin una relación con Dios. Entonces, los 3 puntos que abarca este discipulado es mi relación con Dios. Ese es el primer punto o el primer módulo. El segundo módulo es mi vida victoriosa. Y el tercero, mi compromiso con Dios. Entonces, cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no queda nada más en aceptar la salvación. Tienen que darnos una enseñanza de lo que tenemos que hacer. Nosotros ya somos una iglesia madura, pero a veces es necesario retomar cosas que no hemos hecho. Entonces, después de aceptar a Cristo, lo que sigue es, yo tengo que tener una relación con Dios. ¿Cómo le voy a hacer para tener una relación con Dios? Eso es lo que vamos a ver. Dale a la siguiente, a la diapositiva 2. Si usted mira ahí, dice mi relación con Dios. Ese sería nuestro bosquejo. En este discipulado, en la sección mi relación con Dios, abarca 6 puntos. Estos 6 puntos habla del nuevo nacimiento de abajo hacia arriba, después cambio de rumbo, después habla de confiando solo en Dios, después habla de ser limpios, otra vez de abajo hacia arriba, el camino seguro y por último asegurando el éxito. Si usted se fija en la secuencia de los puntos, aunque están de arriba hacia abajo, tienen similitudes el uno con el 3, en este caso sería con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6. ¿De qué manera? Nacer de nuevo, no hay otra cosa que la relación de que tengas una vida limpia. ¿Sí? Cambio de rumbo. ¿Cómo vas a cambiar de rumbo? Cuando no hay una dirección, la única dirección para cambiar de rumbo, el camino seguro es Cristo. Punto 2, punto 5. Confiando solo en Dios, te obtienes el éxito o prosperas en todo lo que emprendas. Ahora sí, entramos a lo que es nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Esa sería la clase 1. Las vamos a ver las 6 en esta tarde. O sea, para ser hechos hijos de Dios, ¿qué se tuvo que hacer? Y aquí vienen 3 textos básicos. Juan 1:12, Juan 3:7 y Efesios 5:1. Josefina, ¿me lees por favor? Juan 1:12. Adriana, ¿me lees por favor? Juan 3:7. Y Feli, ¿me lees por favor? Efesios 5:1. Sí, sí, por favor. A todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron y creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está en el diagrama. Entonces, yo para ser hijo de Dios necesito 2 elementos, creer y recibir. Pero ¿qué voy a creer y qué voy a recibir? Aquí es a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Él es la luz del mundo. ¿Por qué a Cristo? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué a Cristo? Porque Él es el Salvador prometido que dice en Isaías, que dicen los profetas, que iba a venir uno de la simiente de Isaí y que iba a pagar el precio. Y muchos pensaban que ese Mesías era otro, pero fue Jesús. Entonces, estamos hablando de Jesucristo.
Cuando aceptamos a Cristo, cuando primero creemos que ahí está la fe y por la fe recibimos a Cristo en nuestro corazón confesándolo, entonces somos hechos hijos de Dios. Si somos hechos hijos de Dios, ¿qué éramos antes? Éramos creación de Dios. ¿Por qué fuimos creación de Dios? Porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, pero en Génesis dice, en Génesis 1, 26, 27 y 28 dice que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando estaban en el huerto, cayó en la tentación que del árbol que no debían de comer. ¿Sí? Y la sentencia fue que iba a haber muerte espiritual, pero Dios proveyó un plan de salvación, y ese era que viniera Cristo a morir en la cruz del Calvario. Entonces, cuando dice a la sentencia, al hombre con el sudor de tu frente comerás, lo tenía todo en el huerto del Edén. Hasta ahí está bien. Pero cuando pecan, se acaba el alimento y ahora nos cuesta el alimento. A la mujer, con dolor vas a parir tus hijos. Y la serpiente la vas a hollar con el calcañar. Y la serpiente, que en aquel tiempo no se arrastraba, caminaba la serpiente, se deduce por lo que habla del huerto del Edén, la serpiente cayó para arrastrarse y no comía polvo, comía otras cosas la serpiente. Y a la serpiente le dicen, del polvo te alimentarás. Y el hombre fue creado del polvo, pero tiene el aliento de Dios. Ese aliento de Dios fue el que perdió en la desobediencia del fruto que comió. Entonces, el hombre, cuando no tiene agua y espíritu, que usted lo ve ahí en las nubecitas, en los diagramas, agua y espíritu, que declares la palabra. Pero mientras tú no la declares, él está tranquilo, quieto, con todos los ángeles y las huestes angelicales que te puedan ayudar. Pero cuando tú le dices, Señor, ayúdame, entonces él se mueve a ayudarte. Así también es la salvación. Cuando tú le recibes, le confiesas con tu boca que tú eres pecador y que te hace falta a él, entonces él puede entrar porque tú abres la puerta al corazón. Yo no sé si ve usted ahí. Jesucristo, para ser hecho hijo de Dios, necesita el ser humano, la misma diapositiva en medio, en la que parece como casita, la flecha, nacer de nuevo, una regeneración o una restauración. Es la misma frase. Nacer de nuevo es regeneración. Nacer de nuevo es restauración. Eso es el significado, son sinónimos. Nacer de nuevo, regeneración y restauración es volver a hacer de nuevo lo que se echó a perder. ¿Qué fue lo que se echó a perder? En el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron y la humanidad quedó destituida. Entonces Dios levanta un nuevo Adán, que es Jesús, para restaurar lo que se echó a perder. Y solamente aceptando a Jesús tenemos esa hechura de ser nuevamente hijos de Dios. O para que me entienda, su espíritu va a volver a vivir, que fue lo que murió en el huerto del Edén. Su cuerpo y su alma se quedaron vivas, pero su espíritu murió cuando se acabó la conexión con Dios. Entonces, nacer de nuevo habla de regeneración. Si usted se va al diccionario bíblico, la palabra regeneración le va a marcar como restauración. O le va a decir volver a hacer algo que se había perdido, volverlo a intentar. ¿Cuántos han hecho? Bueno, yo antes amasaba para hacer tortillas de harina. Y a veces cuando no le das el punto a la masa de las tortillas de harina, eso fue hace muchos años. Cuando no le das el punto, la tratas de componer. Así le decía mi abuelita, échala para acá, déjame tratarla de arreglar.
y le ponía una bolsa de plástico para que agarrara sudor, para que se hiciera aguadita, porque a veces quedaba muy duro, para que se hiciera lisita porque tenía muchos grumos. Y después de un rato que la dejaba reposar, la volvía a amasar, le daba otra amasada y aparentemente los grumos se desbarataban en la misma masa. Así es, la regeneración es volver a tomar la misma masa, ponerle algo de agua más caliente, ponerla en una bolsa y volverla a tratar de salvar para que no se pierda esa masa, esa harina, porque cuesta dinero, para que no se desperdicie la manteca, el Rexal y todo lo que usaste para hacer las tortillas de harina. Entonces usted es esa masa. Yo soy esa masa. La humanidad es esa masa que Dios dijo, no la quiero echar a perder y tirarla. La voy a reconstruir así como está. Le voy a agregar agua y espíritu para que vuelva a ser la masa que era original. Eso se llama regeneración. Restauración, volver a ser por segunda vez en lo mismo. Es cuando compra usted una casa vieja y nada más le cambia la fachada. Le comienza a hacer modificaciones, pero le arregla las grietas, le avienta un piso, le pone ventanas y que dice, mejor me hubiera salido mejor tirarla y hacerla de nuevo. Dios no quiso tirar a la humanidad. Dios podía haberla destruido desde el momento que Adán y Eva pecaron y decir, me hago una nueva, un nuevo hombre y una nueva mujer, una nueva creación. Pero dijo Dios, voy a hacer mejor un plan para salvarlos, para que no se echen a perder, para que se logren. Si Él, siendo Dios, no quiso echar a perder la masa de la humanidad, nosotros no somos quienes para desechar a alguien. Efesios 5:1 dice, ya una vez hechos hijos de Dios, ¿a quién vas a imitar? A Dios. Entonces, el modelo a seguir es Cristo, y Cristo es el Padre, y Cristo es en el Espíritu. A ese es el que hay que imitar. Ese es el nuevo nacimiento, que Dios te vuelva a hacer de nuevo. Eso es nada más por la fe. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le da en Éxodo 20 la ley al pueblo de Israel, cuando Dios le da la ley, se tenían que hacer obras, se tenían que cumplir los mandamientos, pero la gente, la humanidad, no pudo cumplirlos. Y entró el rescate por la humanidad. Y el rescate es Cristo. Cristo sí pudo cumplir la ley por la humanidad y por él somos justificados. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, es reconocer algo tan fácil como creer y recibir, es lo que la gente no le entra en su mente. Prefiere mejor arrastrarse ante una imagen, ante algo que no es verdad, porque quiere que le cueste cuando ya está pagado el precio. O sea, aquí nada más es creerle a él. Ese es el nuevo nacimiento y es una manera de evangelizar. ¿Se va a evangelizar? Hable del nuevo nacimiento. Dios proveyó un plan. El hombre falló, pero Dios no falla. Entonces Dios mandó al que no falla para que Él pagara por nosotros. Eso es el nuevo nacimiento. Cuando tú lo reconoces a Él, tú en automático cumples la ley y cumples las obras que Dios quiere que hagas. Aceptándolo a Él, agarras la vía corta que debe de ser de la fe y de la justificación para ser hecho hijo de Dios. Pero si tú quieres ser judío, te vas a ir por las obras y nunca las vas a cumplir y te van a juzgar como judío. Porque el judío sigue el Torah, la ley, quiere cumplirla tal cual. Y nunca lo vas a, humanamente nunca se va a lograr. ¿Sí? Ahora sí, entramos a la segunda diapositiva, que es la clase 2. Cambio de rumbo.
Una vez que tú aceptas, lo invitas a Jesús como tu Salvador, tu rumbo cambia. Ahí está, una encrucijada entre dos caminos. Y hay un punto de partida que se llama, tú tomas la decisión o libre albedrío. La Biblia habla de dos caminos, nada más. Uno que te lleva a condenación y uno que te lleva a vida eterna. Dios nunca va a forzar a una persona para que lo acepte. Es como, agarro la autopista o agarro la libre. ¿Verdad? En un señalamiento de la carretera, hay así, hay dos caminos para llegar, por decir, hay dos caminos para llegar a Monterrey. Uno se llama la libre y otro se llama la autopista. Por la autopista no va nadie, nada más los que pagan. No pasan por ahí nada más los que pagan un precio. Y por la libre, ahí te vas a encontrar de todo. Te vas a encontrar toda la gente. Entonces ahí yo comparo como el camino angosto y el camino ancho. En el camino angosto, pues hay un precio que pagar y se llama obedecer a Dios. Entregar tu vida a Él en obediencia. Y la libre, como dice el nombre, tú vas a hacer lo que te da tu gana. Ahí no hay límite. Ahí te vas a trasnochar, ahí vas a hacer lo que tú quieras de tu vida. Nadie te va a decir nada, nadie te va a hacer nada, pero al final, quién sabe si llegues. Nadie te va a juzgar. Bueno, porque todos son iguales, pero al final, quién sabe si llegues a la meta, porque te pueden asaltar por la libre. O hay más peligros porque como hay mucha gente ahí, no hay vigilancia. Se supone que en una pista o no una autopista hay vigilancia, porque por eso estás pagando por la autopista. Siempre hay un operativo vigilando para que no te asalte, para ayudarte si se te poncha una llanta, hay una gasolinera en el camino, hay alguien que te apoya. Siempre andan ahí las camionetas en la pista. Y en la libre no. En la libre el que crees tú que te pueda echar la mano es el que te va a saltar. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos varias citas, Hechos 17:30, Lucas 3:3, Jonás capítulo 1 al 3, Lucas 15 del 11 al 32, Juan 8, 2 al 11 y Hechos 17:30. Es la base bíblica para el cambio de rumbo. Dice Hechos 17:30, que está ahí apuntado, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿De cuál sería esa ignorancia? De la ignorancia de la palabra de Dios de que había un Salvador. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es un mandato. O sea, la salvación ahora ya no es si quieres. Si se fijan ahí, eso ya no es opcional. Aunque está libre albedrío, ¿qué es el mandato de Dios? Que todos se arrepientan. Entonces, el que no obedezca este mandato de Dios de arrepentirse, ¿qué creen que le va a pasar? Va a ser castigado. Si usted como, tú Josefina, como mamá, o usted, tú Elías, como papá, dan una orden a sus hijos, y se va a hacer esto en la casa como algo fijo, lo estamos implementando. El que no lo obedezca, ¿qué le van a hacer? No lo van a premiar, lo van a castigar. Así también Dios ha mandado ahora a todo mundo arrepentirse porque se acabó el tiempo de la ignorancia. Ya hay un Salvador que vino a pagar el precio. San Juan 3:16. Ustedes todos se lo saben, digámoslo todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, otra vez la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ahí en ese amor de Dios dice, para que no se pierda. Entonces, si Él dio a su Hijo para que nadie se pierda, y después en San Juan, en Hechos 17:30 dice, yo doy un mandamiento,
Ya la gente no está ignorante que yo di al Hijo para salvación. Todos deben de arrepentirse. Y el que ha nacido de nuevo tiene la obligación y la responsabilidad de ir y decirle a todo el mundo de esa salvación. Lucas 13:3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Nuevamente habla de un arrepentimiento. En el camino estrecho que lleva hacia la vida, lo único que se nos pide es la llave de la fe. Ese es el precio para entrar a la pista de la vida eterna. La fe, que tú lo creas. Ese sería el ticket que te van a cobrar por la pista de la vida eterna. Que tú tengas fe en Cristo y lo hayas aceptado, lo hayas recibido. Nada más. Y el tener fe va a implicar que tú vas a ser obediente. El tener fe va a implicar que tú le vas a seguir a Él, a Cristo, te vas a parecer a Él, vas a ser imitador de Dios. Eso es la fe. El camino de la vida, no sé si alcanza a ver la esquina que dice, Cristo pagó el precio para no ir a condenación. Entonces, el camino para entrar de muerte a vida es Cristo. Lo canta usted. El puente es Cristo. La puerta es Cristo. La luz es Cristo. Que pasas de las tinieblas a la luz. La paga del pecado es muerte. Todo el que no tiene a Cristo va por un camino de muerte. Todo el que no tenga a Cristo va caminando como se nos decía, por el filo de la navaja. Va por el camino de muerte. Camino peligroso. No sabe que va por la muerte caminando inocentemente, pero como ya no hay inocencia, ya no hay ignorancia, ya sabes lo que haces. Entonces Dios lo que quiere es apártate. Arrepentimiento es apartarte del camino equivocado. Cambiar de rumbo, ese es el tema de este punto. Cambiar de rumbo. ¿Cómo cambio de rumbo? Cuando yo acepto a Cristo, cuando le creo a Él, cuando le recibo, cuando pago el precio de la obediencia y de la fe en Él, en automático yo entro a la pista de Dios a que me lleva hacia vida eterna. Pero en las pistas hay bajadas. Entonces, la meta es llegar hasta el final, no se vaya a bajar antes de tiempo. No se vaya, si usted va a Monterrey, dice bajada en China, bajada en Los Ramones, bajada para rumbo a Apodaca. Hay desviaciones. Pues aquí es que no se vaya usted a desviar. ¿Cuáles son las desviaciones del cristiano? Ya me cansé de luchar. Se me acabó la fe. Tengo muchos problemas. Estoy solo, nadie me apoya. Esas son las rutas cortas, bajarte en Los Ramones, bajarte en China, bajarte en General Bravo. Eso es. Y ya no llegaste a Monterrey, que era la meta, ¿no? Monterrey es la vida eterna. Siguiendo ese ejemplo. El camino de la vida cristiana, si tú dejas de orar, si tú dejas de leer la Biblia, si tú dejas de alimentarte de la palabra de Dios, de ser lleno del Espíritu, te vas a desviar y te vas a salir del camino. Y todos esos atajos que te sacan de la pista, todos te van a llevar otra vez a la libre. Si tú te sales en General Bravo o en China,
vas a agarrar otra vez la libre. Y en la libre, ahí está Satanás esperándote para acecharte. Entonces, el cambio de rumbo es mantener, una vez que ya has tenido a Cristo en tu corazón, que has decidido seguirlo, es mantenerte en ese cambio. Ahora, ¿por qué dice cambio de rumbo? Porque a la hora que yo, con mi libre albedrío, que es mi toma de decisión, quiera, yo dejo de caminar en obediencia. ¿Sí sabía usted eso? A la hora que usted decida, usted deja de caminar en obediencia. Por mucho fuego del Espíritu que usted haya hecho, por muchas sanidades y milagros y liberaciones y fuego del cielo que haya caído y haya salido por poder de su vida, a la hora que usted decida ya no caminar en obediencia, aunque usted se hayan salvado miles con su ministerio, el día que usted decide de caminar, de dejar de caminar en obediencia, hasta ese día se acabó el cambio de rumbo. Entonces, todos los días nosotros tomamos una decisión de mantenernos en el rumbo que nos lleva hacia la vida eterna. El rumbo es ruta. El rumbo es una meta. El rumbo es el galardón que vas a obtener. Por eso dice que no debes de ver a los lados, debes de ver tu galardón. La otra cita, Jonás. Bueno, usted conoce la historia de Jonás. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 nos relata la historia de Jonás. ¿Quién era Jonás? Un profeta. Que Dios le dice, ve a Nínive porque va a ser destruida. Usted conoce la historia y él dice, no, no quiero, porque yo no quiero que ellos se salven. Yo quiero que ellos se mueran. Yo quiero que el fuego del cielo caiga y los destruya. Porque ellos no son hebreos, ellos no son judíos, ellos son una nación extranjera. Y yo no voy a ir a hablarles de Cristo para que ellos se salven. Y agarra rumbo contrario. Y cambias un rumbo, pero para mal. Le dice, ve a Nínive y se va a Tarsis, al lado contrario, para no llevar el mensaje. Ya estando en rumbo a Tarsis, o al lado contrario de donde estaba Nínive, Dios prepara un pez, una ballena. Y usted sabe que la ballena dice, y Dios preparó el gran pez, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para que se lo tragara Jonás. Y para que fuera procesado por Dios y rectificara su mal pensar de no hablar de Cristo. Y estando en una condición crítica dentro de la ballena, pide perdón y le pide a Dios una oportunidad. Si tú me dejas vivir, si tú me sacas de esto, entonces yo voy y predico. Y sale del pez, llega a Nínive, predica y dice, este pueblo va a ser destruido si no se arrepiente. Y todos creen y ayunan y oran y claman a Dios, así como alguien clamó y llovió hoy, aunque sea leve, pero llovió. Todos se arrepienten y Jonás espera que se muera, aún dando el mensaje. Pero Dios, por un alma que se arrepienta, cambia la vida de una ciudad, de un país. Y aquí todos se arrepintieron. Y usted sabe que él cambió, pero para mal. Pero tuvo que venir o tuvo que ser procesado para volver a regresar al rumbo que Dios le había trazado como profeta. ¿Cuál fue el cambio de rumbo? Una ballena lo atrapó por irse por lo suyo. Pero Dios, aún cuando te desvías, va a poner una manera de que vuelvas al camino. Él como profeta, siervo de Dios. Pero la cicatriz, el malestar y lo que vas a vivir mal, eso no se va a quitar. Las cicatrices te van a dejar una marca.
Y las marcas no se borran. Las marcas quedan para recordarte cuando te desviaste. Yo tengo una marca aquí de una botella que me explotó de coca cuando yo era niña. Me curaron, se me quitó y todo, pero la marca ahí quedó. Y siempre me acuerdo de esta marca, que me caí en las escaleras y me explotó una coca. Fue hace muchos años. Esta cicatriz me recuerda eso siempre. No haciendo nada mal, simplemente porque me caí. No supe pisar bien los escalones. Y una mal pisada en los escalones con un objeto, una botella de coca, me caí, se quebró y me dejó esta marca. Así es el cristiano cuando desobedece a Dios y se sale de la ruta. Le va a quedar una marca. No se me infectó, no me cortaron el brazo, todavía tengo el brazo y todo, pero me quedó una marca. Así es el cristiano. El día que dice, hoy no le voy a obedecer a Dios, va a quedar una marca después. Vas a tener que ser procesado, como fue Jonás. ¿Y qué necesidad hay de orar amargamente en una situación por no obedecer a Dios? Entonces aquí nos habla de que en el propósito de Dios, Dios nos mantiene aún en el rumbo fuera de nuestra mente. O sea, aunque yo no quiera de mi deseo, si yo soy escogida por Dios, Él me mantiene en el rumbo y me va a hablar de una manera que me voy a recordar siempre. Esto siempre me recuerda una caída. Literalmente fue una caída en la escalera de mi casa. Pero usted sabe que el cristiano tiene otro tipo de caídas. Sigue hablando las lecturas bíblicas. Lucas 15, 11 al 32. Nos habla del hijo pródigo. Y había un padre de familia que tenía 2 hijos. Y uno de los hijos dice, papá nunca se murió, yo ya quiero mi parte de la herencia. Yo ya no quiero obedecer a papá. Yo ya no quiero estar en las reglas de papá. Yo ya quiero irme por la libre. Porque el que está en Cristo va a tener que seguir las reglas de Cristo. Y las reglas de Cristo están en este libro que se llama Santa Biblia. La Biblia, la palabra. Entonces, el hijo pródigo o el hijo menor, eran 2 hijos. El hijo menor dice, yo ya no quiero obedecer las reglas de la casa de papá. Papi, dame mi herencia. Y yo me voy porque me voy a salir de la autopista, donde hay seguridad, donde están los ángeles, donde están tus trabajadores que están siempre supervisando para que nada malo me pase. Yo quiero irme por la libre para vivir mi vida loca, como a mí me agrade, sin principios, sin reglas, sin nada, sin responsabilidades, sin que me levanten temprano, sin que me digan qué tengo que hacer, que tengo que ir a la iglesia, que me tengo que levantar, que me tengo que bañar, que tengo que hacer algo para Dios, sin nada. Nomás vivir por vivir. Déjame vivir mi vida. Dame mi espacio en la vía libre. Estamos hablando del rumbo. Cuando tú estás en casa, el ambiente de la casa llega un momento en el que te fastidia. Así estaba este joven. Se cansó de vivir bien. Se cansó de vivir como hijo. Se va y allá, estoy hablando por las marcas, allá se fue y quedó marcado. Donde no había principios, donde no estaba el Padre, donde no había quien le dijera, levántate temprano, ora, lee la Biblia, busca a Dios. Allá donde nadie le dijera nada, allá quedó marcado, se quedó sin dinero. Gastó todo.
se quedó sin comida y al final deseaba alimentar su vientre con los desperdicios de los animales que cuidaba. Pero dice el pasaje, pero volvió en sí. Ahí entra el libre albedrío otra vez. Volvió en sí. Tomó la decisión. ¿Qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi Padre celestial hay muchas mansiones para mí. Él me puede dar una de las muchas mansiones. Estoy yo aquí esperanzado a que me tiren una migaja, un desperdicio que alguien dejó, que ya es alimento para animales. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dios le dio la oportunidad en la desviación de volver otra vez al camino. Eso es lo que dice el pasaje, cambio de rumbo. Aunque te has salido de la ruta hacia la vida eterna, Dios te da la oportunidad de volverte a Él. Eso se llama restauración. Y eso es lo que habla el pasaje. El joven rico o el hijo pródigo o el hijo menor vuelve en sí y vuelve al padre y dice, vuelve arrepentido y llega y le pide perdón a Dios y le pide perdón a Dios y al padre. Y el padre no le reclamó, no lo rechazó, no le dijo, mira cómo te dejaron allá, cómo llegaste de andar con tus amigos, llegaste todo golpeado, llegaste morado, llegaste desnutrido, llegaste manchento, llegaste azucariento, llegaste enfermo, llegaste sin dinero, te gastaste todo. No le reclamó, le recibió y dijo, ha resucitado otra vez mi hijo, porque había muerto, ya se había ido de mi lado. Y el hijo pródigo vuelve otra vez con la fe en él, en Cristo, vuelve otra vez al camino de vida eterna. Estoy siguiendo los pasajes. Juan 8, 2 al 11. ¿Qué dice? Sí. Hasta ahí, gracias. La mujer, la pescaron en el acto del adulterio, pero yo no sabía que la mujer adulteraba sola. ¿Dónde estaba el hombre con el que adulteró? Debían de haberlos llevados a los dos. Pero bueno, como así era la ley, el hombre no le sacaban su pecado nomás a la mujer, llevaron a la mujer para matarla, el hombre no, porque el hombre no perdía nada, la mujer sí, fue la que juzgaron, fue la que llevaron, que la juzgaran conforme a la ley de Moisés. Pero Dios que conoce, no la juzgó. Aquí está el cambio de vida, de muerte a vida, de condenación a vida. 3 ejemplos, el hijo pródigo, Jonás, un profeta, un hijo que tenía todo y ahora una mujer que sí estaba en pecado. Dios le da la oportunidad. Dice que la conciencia, ahí está trabajando el Espíritu Santo. La conciencia le redargulló y nadie pudo aventarle una piedra porque todos habían sido amantes de ella. Todos los que estaban ahí en esa casa o en ese lugar juzgándole, todos habían sido amantes de esa mujer, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que si iban a juzgar, a todos los debían de haber apedreado.
Por eso Jesús decía, todos son pecados, todos estuvieron con ella. Era lo que escribía en la tierra. Aquí no hay ninguno justo. El que escribe es el único que es justo, o sea, Jesús. Así que si yo vine a justificarla, aún siendo ella faltosa, ¿por qué la voy a condenar? Y le dio la oportunidad a la mujer. La mujer rectifica su camino. Eso es lo que dice ese pasaje. De ser adúltera, se le quita, Dios la limpia, la santifica, la purifica y entra a su vida y la lleva por el camino de la vida eterna. Y no la juzgó, la salvó. Así como Dios a todos nos da la oportunidad. ¿Se fijan? Hubo un profeta que se salió y Dios lo regresó. Hubo un hijo que lo tenía todo, que no tenía por qué perderse. Es como los muchachos que nacen en la iglesia, que toda la vida han sido cristianos, que nacieron entre las bancas de la iglesia, que no conocen mundo o no deberían de conocer mundo. Y de repente agarran la vida loca porque quieren explorar su espacio y se alejan de Dios y hacen de todo y Dios les vuelve a dar la oportunidad sin juzgarlos. Pero si Dios te da la oportunidad y rectificas, pues no es bueno ir y venir, ir y venir, ir y venir. ¿Sí me entiendes? Dios te da la oportunidad, ya no te vayas a condenar, a pecar más. Es que está la gracia. Ella entra en otro tema ahí, que va diferente con la clase. Entra la gracia. Pero eso no es tema de ahorita. Estoy hablando de una relación con Dios. Pecador, bueno, la moneda buena, el hijo bueno en casa y el profeta, cuando se han desviado, Dios da la oportunidad de volverse a rectificar. Hechos 17:30, que es el texto con el que empezamos. Los tiempos de ignorancia se acabaron. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. En todo lugar, en todo tipo de nacionalidad, en todo el mundo, todos los hombres se deben de arrepentir de su pecado. Porque hay alguien que ya pagó el precio. Tercera lección, o diapositiva 3. Ahora sí voy a hablar de la justificación. Confiando solo en Dios. ¿Qué es la justificación? La justificación es alguien que ya pagó por mí. Es decir, si yo cometo un delito y contrato un abogado que me defienda, le voy a pagar al abogado los servicios por defenderme y él a ver cómo le hace, cómo mueve los conocimientos de derecho de la ley y va a sacar una jurisprudencia, me va a amparar, va a sacar un amparo y va a decir, este hombre sí mató a esta persona, pero lo hizo en defensa propia y no voy a ser juzgado por eso porque hay leyes que me amparan la defensa propia. Entonces, el abogado me defiende, así es Jesús. Jesús, el Satanás, siempre se aparece ante la presencia de Dios y los hijos de Dios también se aparecen ante la presencia de Dios para hablar mal o qué está pasando en la tierra. Y ahí es donde entra. ¿Viste a la pastora Elizabeth que se enojó? Tú dices en tu palabra que no se deben de enojar, pero ahí está Jesús a la diestra del Padre y dice, sí, se enojó, pero inmediatamente rectificó y dijo, Señor, perdóname, ayúdame a controlar mi carácter. Y a el diablo dice, pensé que se le iba a escapar esta, que no se iba a acordar que ya la había. Y hay quien la justifica, Jesús. Eso es la justificación. Todo lo que nosotros hacemos, que habla ahí, la culpa, la desobediencia, nuestros pecados, todos fueron llevados a la cruz por Cristo.
aún su falta de obediencia todos los días estando en Cristo, es llevado en la cruz por Cristo. ¿Qué es lo único que yo necesito? Fe en Jesús. Creerle que Él ya pagó el precio por mí. Eso es la justificación. Cuando yo acepto el plan o el sacrificio de la cruz, entonces yo voy a recibir en consecuencia justicia y obediencia a Cristo. Cuando yo recibo a Cristo, yo tengo que darle algo a Él que se llama mi cuota o mi pago, es mi obediencia. Nada más. Dios no pide otra cosa más que tu obediencia. Aquí está el hombre pecador que se justifica a través de la fe creyendo en Cristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:17. El 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para todo aquel que en él cree. Ahí está otra vez la fe. Primeramente al judío, al griego y hasta que llegue a los confines de la tierra. Y el texto, versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, yo soy justo por fe, no por obras. Algo tan fácil que es fe nos justifica. Sin fe es imposible agradar a Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque las obras van a ser el fruto de tu obediencia. Gálatas 5:4. Si alguien lo encuentra, lo lee. Así es. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificaste, la gracia habéis caído. Este texto nos dice que somos justificados a través de Cristo, lo que la ley no lo puede hacer. La ley cayó cuando entró la gracia, y la gracia fue el favor de Dios, que Él nace para traernos esa justificación. Número 4. Limpios. Ahí está un corazón más una cruz, que es el sacrificio de Cristo, es un corazón blanco, ¿verdad? Más que no se alcanza a ver en la parte de abajo. Nuestro corazón más el sacrificio de la cruz nos da un corazón limpio, ¿sí? O sea, yo en mi corazón acepto a Cristo, por lo tanto, ya mi corazón no es rojo, mi corazón está limpio de pecado. Debía de haber sido un corazón negro, ¿verdad? Para representar el pecado. Corazón negro más la cruz de Cristo nos va a dar un corazón limpio. Y ahí viene en el dibujito Cristo, ¿va? Con un carrito de limpieza. Y hay muchos ingredientes. La limpieza, las hermanas usan cloro, usan fabuloso, jabón para limpiar en la casa. Agua. Ahí en el carrito dice agua, bautismo, fe, Jordán, todo eso, trapeador, todo eso nos limpia del pecado. Habla de la fe en Cristo. Bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? Renunciar a tu vida vieja, a tu naturaleza vieja, y al levantarte del agua, nacer una nueva. Es el pacto de la nueva salvación o de la salvación. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbrara
que alumbra a todo el mundo, venía a este mundo. Ese es Jesús. Isaías 1:18, que todos se lo saben. Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego y estemos a cuentas. ¿A cuentas con quién? Con Dios. ¿Cómo voy a estar yo a cuentas con Dios? Reconociendo el sacrificio de la cruz para que me limpie mis pecados. La sangre que Él derramó en la cruz nos limpia, ahí está la cruz, de todo pecado y nos purifica. Un corazón limpio, purificado, es un corazón, un recipiente preparado para ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Porque un corazón con pecado, ahí no va a habitar el Espíritu de Dios. ¿Qué es el pecado? Lo que hacemos en contra de Dios. Los placeres de la carne. Y también dentro del pecado, usted piensa que pecado es bailar, tomar. No, también el pecado es no hacer nada. No hacer nada de lo bueno de Dios, o sea, teniendo el conocimiento. Pecado también es que seas bien envidioso. Pecado también es que seas bien orgulloso, que seas bien avaro, que yo deseo esa blusa, la voy a quitar porque ya no le queda, ya me queda a mí. O sea, los malos deseos y las connotaciones de cómo tú lo dices. Una cosa es que yo le diga, que lo diga así, ay, esa me queda mejor a mí, a que le diga, pues no, ya no se te ve bien, ¿verdad? Pero cuando quieras, aquí estoy yo, ¿verdad? Para que me la pases. Hasta la manera como lo dices, dice lo que hay en tu corazón. Como me recuerdo yo, y yo aprendí mucho con la clase del domingo, que decía, y el corazón de Simón el mago era torcido, no era limpio. Creyó, tuvo fe, creyó en el sacrificio de la cruz, y su corazón no se limpió. Su corazón más creyó, tuvo fe, eso es fe, al sacrificio de la cruz, pero su corazón siguió siendo negro. Hasta que vino Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, él afloró lo negro de su corazón. Por eso, una persona que realmente es limpia, cuando venga el mover del Espíritu Santo, va a ser atraída y seducida por el poder de Dios y lo va a tener. Pero el que no cambió su corazón, el que está esperando con la manipulación algo, obtener algo de los hermanos o del grupo de la iglesia, que usa la iglesia para fines propios de lucro, porque dijo, ¿cuánto quieren por el don del Espíritu Santo? Dijo Simón el mago. ¿Cuánto quieren? La iglesia para beneficiarse a sí mismo en la manera y en el gusto de ellos. Así es. Y la iglesia no es para que te quite los problemas. O el sacrificio de la cruz no es para que te quite los problemas. Es para que te dé Dios sabiduría para manejar los problemas. Porque si tú no quieres sufrir, paras de sufrir, tienes que morirte. Porque mientras estés vivo en esta tierra, vas a sufrir. Nada más que te va a ayudar Dios en el sufrimiento o en lo que vas a padecer. Esa frase de pare de sufrir queda cuando tú dices, me voy con él, y ya te fuiste con él. Entonces ahí se acabaron las preocupaciones y ahí se acabaron los malestares y los achaques y todo lo que tú sientes. Pero que realmente tengas una entrega con él.
Sigo leyendo. Lucas 24:47, ¿qué dice? Y alguien que busque Romanos 5:1. Sí. Así es. Otra vez la justificación por la fe. Y Lucas 24, ahorita que le dio lectura a la hermana Cecilia, dice, para que se predique en su nombre, arrepentimiento. Aquí las palabras claves para ser limpios es un sincero arrepentimiento, creer en Jesús te va a limpiar realmente de tus pecados y te va a purificar. Pero un sincero remordimiento no te va a limpiar. Entonces, Simón el mago no tuvo un sincero arrepentimiento. Simón el mago tuvo un sincero remordimiento. Recuerden que los ángeles caídos y los demonios también creen, pero no pueden ser salvos. ¿Puede una persona permanecer en la iglesia engañándose toda su vida? Como no le vemos el corazón, la intención del corazón, pero puede fingir ser cristiano y puede estar siempre en amargura dentro de la iglesia. Así comenzaron todos los fariseos. Los fariseos creían, sabían la ley, pero su corazón estaba torcido. Y duraron muchos años, porque ahí se hicieron viejos, hicieron carrera dentro de las sinagogas, de la iglesia. Se hicieron hombres y mujeres respetables ante los demás. Y ya después, el qué dirán los mantuvo ahí. ¿Usted no cree que una persona puede estar en una iglesia por el qué dirán y no por el qué dice Dios? Para que no digan que corrió de iglesia en iglesia. ¿Cómo te das cuenta que no hay salvación? Cuando su corazón no es limpio, cuando con su testimonio no es limpio, porque nosotros somos cartas leídas. Y Levítico 13 habla del arrepentimiento. El Levítico 13, todo el capítulo 13 habla de la lepra. Entonces, la lepra es como si fuera el pecado. ¿Qué se hacía en la ley de Moisés? La lepra, una persona que se enfermaba de lepra, tipo como el COVID ahora, ¿verdad? ¿Qué hacía? Sácala, porque si estornuda o tomas del vaso de él, me va a pegar la enfermedad. Así también, al leproso lo sacaban fuera del campamento y allá afuera dejaban comida y allí que ellos comían hasta que fuera sanado de la lepra. Y el sacerdote tenía que comprobar que realmente había sido sanado. Aparte, cuando ya sanaba, lo dejaban como la cuarentena, en la vista, así, en observación, 8 días, 10 días, 15 días. No, ya no se puso roñento de la lepra, ya está bueno, puede entrar a convivir con los demás. Y mucha gente moría leprosa. Pero Dios, la lepra, la sana a través de Jesús. La lepra se llama pecado. La siguiente clase, que es la 5. Camino seguro, mundo y Cristo. El camino seguro, nadie lo habita, nadie lo camina, nadie lo sigue. El de Cristo, nomás va uno solito. En la ilustración que viene ahí. Y vienen varias citas, para que alguien me vaya buscando Mateo 7:13. Feli, tú busca Mateo 7:13. Adriana, Proverbios 14:12. Eli, Salmo 1:1. Hermana Cecilia, Primera de Pedro, Segunda de Pedro 3:9. Hermana
¿Me buscas Juan 14, del versículo 6 al 23? La pastora Elizabeth, Eclesiastés 12, 13. Jackie, Hebreos 5, 9. Eli, Primera de Pedro 1, 15. Camino de salvación. Va un joven ahí, una persona, el camino de salvación nos lleva a oír. Primero oímos, alguien nos habló de Cristo. Después creemos, fe. Después de que oímos la palabra y creemos, viene un arrepentimiento. Después de que nos arrepentimos, le pedimos a Dios en confesión que nos perdone. Después de que pedimos perdón y confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo y nos perdona y entra en nuestro corazón. Y cuando tú ya estás seguro de la salvación, entonces tú te bautizas. Porque el que se bautiza da un paso firme, está convencido de que Cristo está en su corazón. Y después del bautizo o antes del bautizo, ya teniendo a Cristo en tu corazón, la promesa del Espíritu Santo está ahí para todo aquel que la reciba, que la crea. ¿Qué dice Mateo 7:13? ¿Quién es la puerta? Entonces, ¿por cuál puerta vas a entrar? O sea, yo no puedo pasar al camino seguro si no primero entré a través de Cristo. No me puedo saltar el puente o la brecha de un camino a otro si no es a través de Cristo. La siguiente cita, Proverbios 14:12. Pero al final, su final es de muerte. Entonces, el camino de Cristo no es a tu parecer, porque con tus ojos te pueden engañar. Es como el que va en el desierto y ya tiene muchos días de caminar, de repente ya ve alucinaciones y dice, aquí hay una Coca-Cola, aquí hay una alberca, aquí hay un oasis, mira, aquí hay un hotel bien bonito, 5 estrellas, y nada, es puro desierto. Porque el mismo desierto lo hace ver alucinaciones. Entonces, cuando tú vas en un desierto, si no estás preparado, si no estás lleno de la presencia de Dios, si no estás sobrio en la presencia de Dios, vas a ver cosas que no son. ¿Vas a creer que son revelaciones? Sí. Por eso, cuidado cuando alguien dice, Dios me dijo, y profetizas en tu alucinación. Salmo 1:1. Hasta ahí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, el que siguió a Cristo, el que siguió el camino seguro, que en silla de escarnecedores no se ha sentado. Ahí le hablan a los críticos, los que les gusta hablar de todo mundo. Ese es el escarnecedor. El que no edifica, pero sí destruye con su boca, sus comentarios malintencionados. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, el que tiene a Cristo nunca se va a poner a juzgar y a criticar. El día que tú te sientes a criticar y a juzgar, ya no eres bienaventurado. Dejaste de perder para lo que Dios te apartó. Siguiente cita, segunda de Pedro 3:9.
al arrepentimiento. Dios ha dado una promesa. Ya no hay, ya los tiempos de ignorancia se acabaron. Que todos, y es una promesa y es un mandato, que todos procedan a un arrepentimiento. Pero el que no quiere aceptarlo, se va a ir por el camino que no es seguro. La siguiente cita, que es Juan 14, versículos 6 al 23. Desde ahora lo conocéis y lo veis. Felipe dijo, Jesús le dijo, tanto que estoy con vosotros y no me ha visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices que encuentran los Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Sabes que yo os hablo, no el Padre, que vive en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera creedme por las obras. De cierto os digo, el que no cree en las obras que yo hago, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en mí. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también veréis. Aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, ¿cómo es que manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y yo seremos morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, es del Padre que me envió. Ahí está la Trinidad operando. Dios manda a Jesús a que pague el precio en la cruz por la humanidad. Las palabras del Padre son repetidas en la tierra por Jesús. Jesús cumple la obra o la misión a la que lo mandó Dios. Una vez que cumple el plan de salvación, Él regresa al Padre y mandan al Espíritu Santo para que continúe la obra que comenzó el Padre, el Hijo, a través del Espíritu en la iglesia. Y una vez que el Espíritu Santo llega a la iglesia la ayuda a mantenerse en obediencia. Y mantenerse en obediencia y en amor a Dios es guardando sus mandamientos. O sea, ahí habla de obediencia, ahí habla de que las palabras de Jesús son las mismas del Padre, ahí habla que las palabras del Espíritu Santo son las mismas del Padre, y el Espíritu Santo y Jesús vinieron a hacer una obra que el Padre los mandó a hacer. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo está con Dios, y el que obedece a Dios, entonces Dios baja y hace morada en él a través de Jesús. Y cuando tienes al Hijo y Él hace morada en ti, entonces no hay ningún obstáculo para que el Espíritu Santo te dé el entendimiento y hagas la obra de servirle a Él y de obedecerle. Eso es lo que dice todos esos versículos, que pareciera como un trabalengua, ¿verdad? El que me ama, entonces obedece, el que obedece es porque me ama, el que me ama es porque guarda, y no guarda lo que yo digo, sino que guarda lo que dice el Padre. ¿Y qué es lo que dice el Padre? Que Él mandó a su Hijo para salvarnos. ¿Y por qué mandó a su Hijo para salvarnos? Para que nadie se muriera, porque todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Sí.
Y ese juego de palabras que pareciera como un juego es, cuida una salvación tan grande. Siguiente texto, Mateo 7:14. Sí. Estrecha. Otra vez la puerta es Cristo. La puerta estrecha es Cristo. Bueno, ese ya no lo brincamos. Primera de Pedro 1:15. Eli. Entonces, ¿se puede en esta carne ser santos? Si realmente tienes al Hijo, sí puedes ser santo. Y santo es apartarte del mal. Como los nazarenos. Sansón fue nazareno apartado de tomar sidra, de tomar bebida, dejarse el pelo largo. Ese era para un trabajo que él iba a ser juez. Entonces, Dios te aparta para un propósito, eso es ser santos. ¿Cuál es el propósito? De que llegues al cielo. Romanos 6:22. Entonces, ¿cómo viene la santificación según ese versículo, Eli? Parafrasealo. ¿Cómo eres libre del pecado? ¿A través de quién? Siendo siervo de Dios. ¿Cómo eres siervo de Dios? Teniendo a Cristo. Entonces, ¿puedo ser santo? Sí. Si tienes a Cristo realmente en tu corazón. Siguiente cita, Hebreos 5:9. ¿Habiendo qué? En Él nos perfeccionamos y Él es el autor de la salvación. ¿Quién? Jesús. ¿Quién es el autor de la salvación? Y en Él somos perfeccionados, en Jesús. Eclesiastés 12:13. Entonces, si yo tengo a Cristo en mi corazón, voy a tener que tener, ¿qué? Temor. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y obedece su palabra. El fin de todo discurso oído en la tierra, es que tengas temor y obedezcas a Dios. ¿Qué es un discurso? Es lo que estamos haciendo ahorita, una enseñanza. No tiene sentido una enseñanza si tú no vas a tener temor, si en ti no se va a crear un temor, no un temor de que tengas miedo de que Dios te castigue, sino un temor de que Él es santo y porque Él es santo yo tengo que guardar su palabra. Clase 6 y terminamos este módulo. En mi relación con Dios, Él me asegura el éxito. Ese es el dibujo que venía ahí en el libro, la de las llamas. Está una persona orando, está intercediendo y está una sombra negra que lo está acechando porque Él es libre. Y después abajo viene otra figura de una sombra negra, una sombra verde y una sombra blanca, que es transfigurado el hombre pecador. El hombre pecador se hace ecológico. ¿Cómo se hace ecológico? Cuando tiene un encuentro con Dios, lo lavan. Y ya que es lavado, entonces queda limpio. Ahí sería lo verde Cristo, ¿verdad? Y después de que ya es limpio, viene el Consolador y lo llena para sellarlo con el Espíritu. Hechos 1:8, dice aquí, Hechos 1:5, Hechos 1:8,
Hechos 2:4, Hechos 2:39, Hechos 10:44 y Hechos 19:6. Hechos 1:5 dice que estaban esperando al Espíritu Santo. Dice, yo los bautizo, ciertamente han sido bautizados en agua y en el Espíritu. Todavía no, pero no falta muchos días para que ustedes sean llenos del Espíritu. Nada más han sido bautizados en el bautismo de Juan, de agua. Tienen la salvación, pero viene el Espíritu. Lo dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis entonces testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Estoy leyendo las citas que se alcanzan a ver muy apenas ahí. Bueno, las estoy recitando. Hechos 2:4. Pero una vez que ya estuvieron en el Pentecostés, Hechos 2:1, Hechos 2:2, Hechos 2:3 y Hechos 2:4, en el versículo 4 dice, y cuando estaba la casa llena, un viento recio la azotó, de tal manera que lenguas repartidas le aparecieron y comenzaron a hablar en otros idiomas o lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:39. Ya una vez llenos del Espíritu Santo, Pedro se levanta y le habla al Sanedrín o al consejo lleno del Espíritu Santo y creyeron. Eso dice Hechos 2:39. El poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice Joel 2:28? En los postreros tiempos derramaré sobre toda carne de mi espíritu. Y habla de toda carne, y los jóvenes y los ancianos. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. ¿Sí? ¿Es así o lo dije al revés? Los jóvenes tendrán sueños y los ancianos verán visiones. A ver, busquen la cita. No lo vaya yo a decir al revés. ¿Quién va a soñar y quién va a ver visiones? Que traigan su Biblia, por favor. Un estudio. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán. Y yo me quedo así, soñarán. Si el que soñaba era José y era muchachito. ¿Quiere decir que un anciano puede llegar a ser un segundo al mando en una ciudad importante cuando su sueño se cumpla? Ese deseo de que los jóvenes tengan los sueños es porque cuando ya maduren los jóvenes van a hacer algo importante, pero ¿por qué le da una palabra de un sueño a uno que ya se está muriendo, ¿verdad? Que es un viejo? ¿Por qué Dios a alguien que ya se está apagando su vida le va a dar un sueño? En la vejez lo va a usar. Porque en la vejez lo va a usar. Y si no lo usa en la vejez, va a dejar semilla para la generación que viene. A lo mejor tú no vas a ser el segundo de Faraón, pero tus hijos sí. Y si no tienes hijos, pues